Hoy voy a compartir contigo las 5 claves científicamente probadas para elevar tu carisma, es decir, para gustar más a la gente. Te habrás dado cuenta de que hay ciertas personas que, en cuanto entran en una habitación, brillan. Rápido, ve a la sección de comentarios y escribe el nombre de la persona en quien has pensado cuando he dicho eso. ¿Has visto mi uniforme? ¿No? Nada. Este es un fenómeno tan fascinante que ha sido objeto de estudio en universidades de todo el mundo. Hoy te traigo los 5 patrones hallados por el grupo de investigación Science of People, quienes compararon a personas verdaderamente memorables con otras personas más olvidables, menos trascendentes. Y la parte más emocionante de todo esto es que el carisma es algo que puedes aprender, algo que puedes desarrollar conscientemente. O sea que da igual cómo de carismático seas hoy, puedes convertirte en una de esas personas que brillan, una persona memorable, inolvidable, si tú quieres. Vamos con las 5 claves. La primera clave es explotar tu imperfección. A menudo tendemos a pensar que las personas más carismáticas son mejores que el resto de las personas, que son más perfectas, más guapas, más inteligentes. Eso es algo que tenemos interiorizado. Sin embargo, esto es algo totalmente erróneo. El psicólogo Richard Wiseman hizo un experimento del que yo creo que ya te hablé una vez en un vídeo. El experimento trataba de comprobar el papel que ejercía la vulnerabilidad en el carisma, en el hecho de que las personas gustaran más o menos. Y para esto contrató a 2 actores. Eran 2 personas que iban a interpretar el rol de vendedores de batidoras en un centro comercial. Entonces, cada uno de esos 2 vendedores iba a tener un stand en un centro comercial. Los 2 actores estaban haciendo sus demostraciones ante grupos de personas que estaban en los centros comerciales. El primer actor iba perfecto, dio un discurso pulidísimo, impecable. Y se movía con soltura, transmitía seguridad, todo perfecto con ese primer actor. El segundo también dio un discurso muy bueno, probablemente el mismo que el primer vendedor, también iba muy arreglado, iba seguro, pero en un descuido fingido dejó caer la batidora y se desparramó todo el batido que había estado haciendo para la demostración. Y la pregunta es, ¿quién vendió más batidoras? Y la respuesta es que el actor que vendió más batidoras fue el segundo, el que dejó caer el batido sobre la mesa. Y no solo eso, sino que además luego el equipo de investigación pasó una encuesta a las personas que habían presenciado las 2 presentaciones y este segundo actor había gustado mucho más, había caído mucho mejor a sus audiencias en los centros comerciales. Y esto es porque había mostrado su lado más vulnerable. Y cuando mostramos nuestro lado más vulnerable, las personas lo tienen más fácil para conectar con nosotros, para sentirse identificadas con nosotros. Entonces, aplicando esta primera clave, yo te puedo recomendar que cuando vayas a exponerte ante un público, ante una audiencia o incluso ante una persona individualmente, que te muestres de forma genuina, de forma sincera, que te muestres como eres tú, que no intentes parecer perfecto porque la gente perfecta no gusta. La gente perfecta es más complicado conectar con ella, sentirnos más identificados con ella. De modo que muéstrate como eres. Si te sientes un poco inseguro, no pasa nada si se te nota un poquito esa inseguridad, porque eso va a generar más empatía en la otra persona, va a generar conexión. Vamos con la clave 2. Por cierto, ¿sabes que puedes unirte al campus de Poder Personal por solo $12 al mes sin permanencia? Como estás viendo este vídeo, creo que te va a gustar especialmente un curso que tenemos allí que se llama Curso Experto en Influencia y Persuasión. Lo tienes incluido, puedes echar un vistazo al campus y a todos los cursos que están incluidos en 30kcoaching.com/poder personal. Ahora sí vamos con la clave 2. No seas un narcisista conversacional.
Las personas más carismáticas tienen muy claro que lo que a todas las personas nos gusta más que a nada en este mundo es hablar de nosotras mismas. Esto es un hecho. Entonces, en una conversación, una persona carismática no va a estar preocupada por qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo voy a hacer que la otra persona se interese por mí. No, porque esa persona tiene clarísimo que la otra persona lo que quiere es hablar de sí misma. Entonces, va a estar centrada en hacer las mejores preguntas para que la otra persona le cuente su historia y que se la cuente con ganas, con entusiasmo. Sabiendo esto, cuando tengas una conversación con otra persona, no la monopolices, no te pongas a hablar de ti mismo sin parar porque tú te sentirás súper feliz hablando de ti mismo, pero la otra persona no va a tener el interés que tienes tú en esa conversación. Entonces, céntrate más bien en hacer las mejores preguntas. Muestra interés en la historia de la otra persona. Busca que te cuente los detalles, busca que se emocione hablándote de sí misma, porque eso es lo que más le va a gustar de ti. Y te puedo asegurar que si tomas el hábito de interesarte por las otras personas, al final te va a encantar conocer la historia de las personas con las que te encuentras. Tercera clave del carisma: no critiques a nadie. Jamás. De verdad, criticar a alguien nunca va a hacer que tú gustes más, ni te va a ayudar absolutamente en nada si lo que buscas es ser más carismático. Por favor. Nada más falta que llegue la musulmana. No la has invitado, ¿no? Ay, Guzmán, por favor. Debes saber que cuando dices algo, lo que sea bueno, sea malo de otra persona, el subconsciente de la persona que te está escuchando va a asociar ese rasgo que acabas de mencionar con su concepto de ti misma. Es decir, si tú dices algo malo de mí, esa persona va a asociar inconscientemente eso malo a ti. Si dices algo bueno de mí, también va a asociar eso bueno a ti, a su concepto, al concepto que tiene de ti. Esto es un fenómeno que se conoce como transferencia espontánea de rasgos. De modo que sabiendo esto, sé inteligente y evita totalmente las críticas destructivas acerca de otras personas. Céntrate en lo bueno. Céntrate en todo lo bueno que tú puedas comentar, aportar acerca de las otras personas, porque eso te va a beneficiar a ti indirectamente. Clave número 4. Muestra las manos. No las ocultes ni tras la espalda, ni en los bolsillos, ni en un cruce de brazos. Si eres una persona tímida y tiendes a esconder las manos, oblígate a ti mismo a cambiar esto, a hacer todo lo contrario. Porque cuando escondemos nuestras manos, el subconsciente de la otra persona percibe que podemos ser una amenaza, que puede haber algún tipo de riesgo vinculado a nosotros, como que no estamos siendo sinceros, no estamos siendo transparentes, tenemos alguna intención oculta. Todo eso se lo imagina en medio segundo nuestro subconsciente cuando vemos a otra persona esconder sus manos. En cambio, si mantienes las manos a la vista, su subconsciente va a percibir que eres una persona confiable. Y clave 5. Mira a la otra persona directamente a los ojos. Esto es algo que rara vez hacemos porque hoy en día las conexiones, las conversaciones son más débiles, tenemos más distracciones, sobre todo a nivel tecnológico. Entonces, es menos habitual que las personas nos hablemos de forma centrada y con la exclusividad de nuestra atención puesta en la otra persona. Esto es menos habitual. De modo que, si lo haces, si realmente haces ese esfuerzo por mantener el contacto visual sincero y directo con la otra persona, vas a estar construyendo un puente. Es un puente metafórico, pero realmente estás construyendo una conexión entre la otra persona y tú. De modo que habla con la otra persona mirándola a los ojos, pero no con una mirada de esas rápidas y tímidas, sino con una mirada a los ojos de interés. Una mirada de esas que construyen puentes. Estas 5 claves del carisma son realmente fáciles de aplicar y te brindan la oportunidad de realmente ser una persona más carismática. Pero ¿cómo puedes llegar a saber si realmente has conseguido tu objetivo, si lo estás consiguiendo? ¿Cómo puedes saber si
a la otra persona le estás gustando. Pues te voy a dejar por aquí un vídeo donde te comparto los 3 indicios de atracción. Si tú encuentras en tu relación con la otra persona esos 3 indicios, significa que has tenido éxito forjando esa conexión con la otra persona. Y te voy a dejar también un botón de acceso a mi comunidad en Telegram. Es una comunidad, bueno, ya sabes, Telegram es gratuito y ahí pues vas a recibir mis mensajitos con novedades sobre nuevos vídeos o con alguna encuesta que paso para preguntarte sobre tus preferencias y adaptar mi contenido a lo que tú necesites.